Bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Heidi Romero y vamos a empezar una serie de episodios acerca de temas que nadie se atreve a hablar dentro de la iglesia. Y para ello tengo la ayuda de mi esposo que está aquí conmigo. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Miguel, por si de pronto no me conocen, y de verdad que estamos muy emocionados de poder empezar esta serie, porque sé que va a ser de ayuda para muchos y esperamos que sea de ayuda para ustedes también. Bueno, el primer tema es la fornicación. Ok. Es fuerte, ¿no? Entonces, ¿nos podrías ayudar con la definición? ¿Qué es fornicación? Sí, bueno, cuando hablamos de fornicación, se abarcan bastantes temas y bastantes principios, pero quizás en palabras muy sencillas y claras, la fornicación es todo acto sexual que se presenta fuera del matrimonio, fuera del matrimonio. Esto normalmente se ve más seguido en la juventud. Entonces, cuando uno habla de fornicación, claro que también está en los adultos, pero mayormente es en la juventud. Entonces podría ser como la fornicación en la juventud, que quizás es algo que también nosotros se nos ha presentado en algún momento. Okay. ¿Y nos podrías abarcar bíblicamente fornicación? Si hay citas bíblicas, porque como jóvenes queremos que todo nos lo muestre. Entonces, una cita bíblica que nos hable, no fornique. Puede ser. Ok. Sí, quizás hay un versículo que es muy clave y que nos lo especifica de una manera muy realista y que podríamos hablar el día de hoy. Eso está en Primera de Corintios, por aquí tengo yo mi Biblia, Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 19, dice la palabra de Dios así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el 19 también dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Bueno, quizás para hablar de la fornicación de una manera bíblica debemos tener este texto en mente. ¿Por qué? Porque quien escribe Corintios, si no sabías, de pronto tú que nos estás oyendo, es el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo es uno de los que más habla acerca de este tema. Y cuando él dice que tenemos que huir de la fornicación o no fornicar, que sería quizás la manera como nos la dice, nos va a dar dos razones. El primero, en el versículo 19, dice que cualquier pecado que uno cometa está fuera del cuerpo, pero la fornicación pecamos en nuestro propio cuerpo. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir esto que yo no lo entiendo muy bien? Bueno, lo que pasa es que cuando uno tiene un acto sexual con una persona, se empieza un vínculo. En el momento en que yo estoy con mi esposa por primera vez, se forma un vínculo. Este vínculo ya sobrepasa cualquier vínculo emocional o sentimental o cualquier cosa que uno pueda tener vínculos, y se empieza a formar un vínculo más cercano, más íntimo. Y cuando uno empieza a experimentar la sexualidad fuera del matrimonio, uno empieza a formar vínculos con diferentes personas que no necesariamente puede ser tu esposo o tu esposa. Ahora, ese no es como tal el problema, formar un vínculo con otra persona, porque cuando uno se casa, forma un vínculo sexual. El problema es que cuando no es con tu esposa o tu esposo, ese vínculo se rompe con facilidad. Mire, tristemente yo tengo muchos amigos y amigas que tienen, por ejemplo, un hijo. Yo tengo ahorita actualmente 30 años y la mayoría de mis amigos tienen esta misma, y la mayoría de mis amigos ya tienen hijos, tienen bastantes hijos, algunos 2, 3 o 1, pero cuando uno le pregunta, ¿y el papá? Entonces, no, es que fue el novio que yo tuve en mi juventud, pero ya no estoy con él.
O cuando le digo a mis amigos y la mamá del niño, de la niña, no, eso fue un desliz que tuve por ahí en mi juventud. Ahora, cuando uno tiene un acto sexual con una persona, ese vínculo es íntimo, es estrecho. Y cuando se rompe, trae consecuencias graves. Una de las consecuencias, como mencionamos, puede ser un hijo de pronto no deseado, que ese hijo va a crecer con muchos faltantes, como más adelante les trataré de dar un ejemplo. Aparte de eso, son también consecuencias emocionales, donde la mujer con el que estuvo la primera vez la deja o lo deja. Eso puede traer algunas consecuencias o síntomas de rechazo, de no sentirse feliz con su cuerpo, de que de pronto puede ser menor, es inferior, de pronto cosas así por el estilo. Por eso Dios es muy claro en esto y nos dice, no, la fornicación no debe estar, porque el vínculo que tú abras sexualmente tiene que ser con tu esposa o tu esposo, y eso debe ser para siempre. Tristemente uno a veces habla con personas y le dicen, no, ¿con cuántas personas has estado íntimamente? No, pues, no me caen en los dedos. Sí. Y no debería ser así, eso es lo que quizás bíblicamente el Señor nos abarca. Y el segundo punto es que no solamente pecamos contra nosotros mismos porque nos vamos a lastimar, vamos a herirnos, sino que también herimos a Dios. Dios trata de formar en nosotros una casita espiritual. Él nos llama a nosotros como el templo de Él. Dios habita en nosotros y cuando nosotros caemos en fornicación, estamos dañando ese templo, que ni siquiera es de nosotros, este cuerpo le pertenece a Dios. Entonces también cuando fornicamos, estamos destruyendo el templo que Dios ha formado en nosotros. Qué bien. Bueno, ya entrando un poquito en tu vida personal, me gustaría saber, y yo sé que los que están ahí también viéndonos, ¿hubieron puertas que se abrieron para la fornicación en tu vida, en la juventud? O si nos puedes contar un episodio del cual te acuerdes y digas, yo también lo viví. Sí, y creo que eso es muy crucial porque uno de los errores que uno puede llegar a cometer es que uno se puede volver un excelente juez en señalar quizás a la juventud del día que porque tienen hijos, que porque pecaron, que porque han tenido varias parejas en su pasado, X o Y cosas, cuando todo se nos presenta en alguna oportunidad. A todos, sí, se nos ha presentado esa oportunidad de fornicar. Quizás yo, mencionándolo en mi caso en particular, algo que a mí, un episodio que quizás yo he tenido, quizás para poder entenderlo y que quizás a algunas personas también les ha pasado, yo me crío en un hogar disfuncional. Eso normalmente lo contamos en la iglesia, pero mi mamá fue la que se hizo cargo de nosotros desde casi toda la niñez. Mi papá aparece más o menos a los 11, 12 años, y entonces él empieza a ir los domingos a la casa, entre semana a veces al colegio, pero mi mamá era la encargada de nuestra formación, nuestra crianza. Ahora, mi mamá, como era madre soltera, pues ella tenía que trabajar todo el día y nosotros estábamos al cuidado de tíos, las tías, el tío. Ahora, la crianza que ellos tenían hacia nosotros, que no éramos sus hijos, pues era una crianza de maltrato con las palabras y maltrato físico. Entonces, en mi crianza era muy difícil uno escuchar de parte de alguna persona un te amo, un te quiero, que nos abrazaran, que nos llevaran de la mano, nos dieran una caricia, nos premiaran, no, sino que constantemente yo era un poco inquieto con mi hermano, entonces no les gustaba que yo molestara y nos pegaban, nos hablaban feo y cosas así. Entonces cuando yo crezco en mi juventud, edad de 14, 15, 16 años, pues que ya le empieza a uno como a gustar la señorita, atracción, ya empieza esa atracción física, y aparte de esa atracción física uno empieza a encontrar cosas que uno no encontró en su niñez, esas palabras bonitas que uno nunca escuchó
pues ahora se los dice a alguien. Esa señorita que te gusta ahora te dice, ay, yo te amo, te quiero, te coge la mano, te da un beso en la mejilla, te consiente. Entonces, evidentemente, se empieza a abrir un vínculo, no un vínculo sexual, pero sí un vínculo emocional. Y se dan las oportunidades, el enemigo también aprovecha eso y empieza a abrir camino para que uno fornique. Gracias a Dios Él me cuidó en muchas oportunidades, pero yo tengo en mi mente varias oportunidades en las cuales yo pude haber caído en fornicación y Dios me libró en muchas ocasiones de caer en ello, pero es algo que es latente, es algo que está ahí, que me sucedió a mí y que estoy seguro que también le sucedió a mi esposa de pronto en alguna oportunidad y de pronto a ti que nos estás escuchando allí desde tu casa, donde a veces esos vacíos nos abren la puerta para que con mayor facilidad caigamos en fornicación. Sí, y ahorita en el medio en que nos encontramos es más fácil, bueno, siempre ha sido fácil caer porque yo digo que el enemigo siempre ha puesto como las herramientas para que rapidito las cojamos y hagamos su voluntad. Y dentro de esa su voluntad es caigan en fornicación. Y hoy en día vemos, o en mi época, si hablamos, estaban los métodos anticonceptivos. Entonces es una puerta muy amplia para decir fornique y no pasa nada. Y muy pocas veces se habla de las enfermedades o las consecuencias. Es muy poco los padres que se sienten y le dicen, mira, si tú estás antes del matrimonio vas a tener un embarazo, no vas a tener sueños cumplidos, vas a dejar pasar muchas oportunidades que eran para ti, pero no se habla. Y en el colegio se infunde mucho, tranquila que no va a pasar nada, tranquilo que no va a pasar nada, y sí pasa algo, y más bíblicamente Dios lo muestra las consecuencias. Entonces, ¿tú cómo hiciste para poder huir de estas consecuencias que eran tan latentes en tu juventud que llegaron? Sí, aunque como mencioné, me formé en una familia disfuncional, también gracias a Dios yo pude conocer de Cristo a una edad muy corta, siendo muy niño, más o menos a los 9 años de edad yo conozco al Señor Jesucristo como mi Salvador y empiezo a ser instruido en los caminos de Dios. Entonces, quizás una de las cosas que me ayudó bastante a huir de la fornicación es que me rodeé de personas que me estaban aconsejando constantemente a que debía hacer las cosas bien, a que Dios me había preparado para mí una mujer que podía ser mi esposa y que tenía que esperarla, que tenía que anhelarla y orar por ella y cuidarme yo también para ella. Entonces, eso fue uno de los aspectos que me ayudó bastante, estar rodeado de personas que me aconsejaban de manera correcta. Y segundo, también, en cierta manera, el temor que tenía hacia Dios y el temor o miedo que tenía hacia las consecuencias que podían venir. ¿Por qué? Porque, como decía mi esposa, a uno le decían, no, eso tranquilo, eso no pasa nada, usted hágale que eso no va a suceder nada. Pero pues en mi mente yo quería cumplir algunos sueños. Por ejemplo, yo quería terminar una carrera universitaria. Yo en esos tiempos de juventud jugaba fútbol, entonces la gente toda decía, ay, usted va a ser un futbolista, usted juega muy bien. Entonces yo decía, no, si yo llego a tener un hijo, ahora ya no puedo seguir estudiando y no puedo seguir jugando fútbol porque ahora tengo que hacerme cargo de comprarle pañales a mi hijo, tengo que alimentar a una mujer de más, no puedo ni conmigo y ahora me va a tocar con 2 personas más. Entonces aún esas cosas ayudaron para que yo huyera de la fornicación. Pero quizás el punto crucial que más me ayudó es saber que temía a Dios. Yo sabía que tenía un Dios que me veía y que debía alejarme de eso porque Él me tenía preparado una mujer para mí. Muy bien. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, por habernos contado parte de tu testimonio y podernos dar luz
bíblica, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y los invitamos a que nos acompañen a nuestro siguiente episodio de temas que nadie se atreve a hablar en la iglesia.